da esa sensación, la escuela no ha existido siempre, o al menos no como la conocemos. Si bien es cierto que culturas antiguas como la griega, la mexica o la hebrea contaban con instituciones en las que se formaban a los ciudadanos, a los guerreros y dirigentes o a los futuros sacerdotes, durante siglos la mayoría de las personas no recibían instrucción alguna. Los niños aprendían en su casa el oficio o el negocio de sus padres. Las únicas que jamás estuvieron desprovistas de educación y cultura fueron las élites gobernantes, pues el conocimiento, todo el mundo lo sabe, es poder. En los lugares donde la gente no está instruida, la desigualdad se acrecienta y el pueblo se vuelve mucho más vulnerable. Un país verdaderamente democrático es aquel que asegura educación de calidad para todos sus ciudadanos y, en potencia, el acceso a las cúpulas a través del conocimiento. La palabra escuela posee muchos significados, que van desde una corriente de pensamiento filosófico hasta una manera particular de hacer música o arte. Sin embargo, el más habitual es aquel que designa a la institución, ya sea pública o privada, encargada de la educación de los niños y adolescentes. Este mes, la revista de la Universidad de México se enfoca en esta última acepción. La escuela constituye el semillero de las nuevas generaciones. Ahí se forjan sus valores, sus cuerpos y sus inteligencias. Se trata, por lo tanto, de un tema fundamental para el futuro de la humanidad y del que todos, tengamos hijos o no, deberíamos sentirnos responsables. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Estamos aquí en el programa de la revista. Estamos hablando de escuela, pero también de no escuela, o el proceso de desescolarización. Para eso está con nosotros Mariana Ludmila. Ella es investigadora del aprendizaje y sobre todo de alternativas a la educación en escuela. Fundó Edularity, lo pueden buscar en internet, es un centro global de expertos e investigadores de conocimiento que buscan un cambio de paradigma en la educación tradicional. Hay unos videos buenísimos. Y también del sitio desescolarizados.com, donde, de hecho, mi queridísima Mariana, te presentas como rebelde de la educación y divulgadora de las ciencias del aprendizaje. Bienvenida a la rebeldía, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Yael. Súper honrada de estar contigo. Gracias. De veras que cuando empezamos a hacer el número de escuela en la revista de la universidad, por supuesto que nuestra reflexión iba hacia pues cómo mejorar las escuelas, ¿no? Volverlas más iguales, cómo mejorarlas en áreas vulnerables, como, no sé, que el magisterio, ¿no? Cómo mejorar las condiciones del magisterio, quizás métodos de enseñanza alternativas para ciertas materias o cambio de materias, en fin. Pero debo de decirte que este número y encontrarme contigo y la desescolarización ha dado como en el centro de lo que pretendemos con esta revista, que es dudar hasta de lo que no dudábamos. Y entonces yo nunca dudé de la escuela, hasta el momento en el que entendí que hay personas que están en contra de la escuela, y a mí me hubiera sonado a, bueno, estos son unos extremistas religiosos, están en contra de la educación, sí, ¿no? Es el oscurantismo total. O sea, me imagino que cuando hablas de desescolarizar, es decir, de decir no a la institución escolar en cualquiera de sus modalidades, no te encuentras forzosamente siempre con caras de claro, sino con caras de escándalo. Y es que no se entiende. Normalmente se piensa que escolarización es educación. De acuerdo. Y están muy separadas. En realidad le hemos dado un cheque en blanco totalmente a la educación y ha sido tan en blanco que en realidad se han mezclado muchos de los términos y terminología también. Cheque en blanco a la escuela. A la escuela, sí, un poco a la educación también, y es lo que ha permitido esta simbiosis que no se termina de entender, ¿no? Sí son cosas muy distintas, el aprendizaje y la educación van de la mano, pero no están supeditadas unas de otras. La enseñanza no está supeditada necesariamente al aprendizaje ni viceversa. Entonces, como no cuestionamos estos términos, realmente cuando hablamos de una escuela y criticamos a la escuela como una metodología y una institución, y que no es una crítica de quemen todas las escuelas y no sirven y que nadie vaya, no es así. Pero cuando hay una crítica a los procesos, entonces se piensa que estás criticando a la educación y no es. Okay, no es una crítica a la educación, es una crítica a la institución escolar. Sí, pero no siempre. Okay. A ver, ¿quién fue el primero en hablar de desescolarización, ¿no? ¿Y a qué se refería? En realidad empieza por los años 60
un grupo de pensadores en diferentes partes del mundo. En Estados Unidos empieza un hombre llamado John Holt. En México hay otro personaje también muy interesante que está basado aquí, pero en realidad es austriaco, llamado Ivan Illich, que incluso en el 68 escribe un artículo en la revista Siempre llamado La escuela, esa gorda y vieja vaca sagrada. Y es efectivamente una crítica a la institución, a los procesos, a lo que se está apuntando hacia el futuro, pero ya lo hablamos más adelante. No, pues de una vez, ¿cómo? En realidad, Illich no habla solamente de la escuela. Muchas personas piensan que Illich es un pedagogo o un antipedagogo, y en realidad no es así. Él es un pensador, un filósofo. Él, de hecho, creo que estudió algo que tiene que ver con piedras o con fluidos, una cosa así. Y cristalografía, creo, por ahí estuve leyendo. Algo así. Estuve investigando un poco antes del programa, confieso que no qué sabía bueno, mucho. Qué bueno, pero en realidad se volvió más pensador, más filósofo, y empieza a cuestionar muchos temas institucionales, como la medicina, la urbanización, y todo lo que está manejándose desde ese entonces hacia llevarlo a un capitalismo, a una industria que esté centrando todo para formar a personas con una única visión, la capitalista totalmente, ¿no? Claro. La escuela forma parte de eso. O sea, la escuela forma a personas que están formateadas para el capitalismo. Pues sí, porque en realidad, si ves el argumento último, lo que están diciendo es vamos a formar mejores personas para lo laboral, ¿no? Mejores trabajadores, las habilidades del siglo XXI, etcétera, etcétera. Pero todas estas habilidades están basadas en cómo ser un mejor empleado para el futuro. No están formando personas que cuestionen, que estén preparadas para la incertidumbre, y el mundo ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces realmente tenemos que estar pensando en una manera mucho más rápida, distinta, más cuestionadora, ¿no? Digo, para mí fue también una sorpresa, y de hecho, qué bueno que mencionas que Ivan Illich, que instaló su centro de reflexión y de experimentación, el CIDOC en Cuernavaca, es austriaco, porque tengo entendido que la primera escuela, tal como la conocemos hoy, fue en Austria, como hace 2 siglos. Y fue así como yo también empecé a entender que la escuela, que a mí me ha parecido que existe desde siempre, aunque sabía que antes era para clases privilegiadas, sí, que si era para los sacerdotes, que si era para los reyes, que si era más particular o más pequeños grupos, etcétera, pero teníamos la impresión de que es algo que estaba ahí desde siempre, cuando en realidad lleva pocos siglos en operación tal como lo conocemos. Pero yo pensaba también, y te lo voy a preguntar, si no era una famosa ganancia, nos lo han vendido como una ganancia de la democracia o de las repúblicas, ¿no? Que emulan la de Atenas, donde los ciudadanos iban a estas primeras escuelas, ¿no? De los diferentes filósofos, ¿no? Tener ciudadanos que se forman, ¿no? Iguales en una escuela para todos. Así es. ¿No? ¿No es eso? La escuela en realidad, y de hecho la visión griega es una escuela para ir a tomar ocio, ¿no? Ocio. Para yo formarme conforme a mis propios intereses, juntarme con personas que, aunque saben un poco más que yo o cosas diferentes que yo, tenemos algo en común y podemos dialogar y podemos compartir y aprender unos de otros. Será mucho más de diálogo. Correcto. Y realmente la institución, la escuela obligatoria, sí surge hace unos 200 años más o menos. Tenemos pocas generaciones, y en estas generaciones se nos ha olvidado que antes de hace 200 años, en realidad la educación, la formación, era absolutamente en casas, con tutores, con mentores, y era más, sí, formativa hacia lo laboral, no sé, ser zapatero, hacia oficios de familia, gracias. Y en realidad, conforme se forma la escuela obligatoria, es en Prusia, después de que los soldados de Napoleón pierden la guerra, y se decide que había que formar a jóvenes desde muy temprana edad para convertirlos en soldados que pudieran obedecer, ¿no? Y que no supieran cuestionar. Entonces hay Nietzsche, escribe precisamente un artículo muy específico en donde precisamente dice: tenemos que empezar a formar a seres humanos desde muy temprano para que no cuestionen.
Y a partir de Prusia es cuando se empieza a conformar una institución educativa que no solo te va a enseñar a leer los manuales para la era industrial y que aprendas a trabajar con las máquinas, sino también a que te sientes ciertas horas al día, a que reacciones cuando está la campana, ¿no? Entonces... Claro, la campana, o sea, estás sentado como entre tu máquina de tejer, estás sentado en tu pupitre muchas horas, que de hecho es uno de los principales problemas con los niños, ¿no? Que se mueven y es siéntate, no te muevas, no te balancees. Así es. Y claro, escuchas la campana, silencio, otra campana, adiós. Así ¿no? es. Todos levantan la mano al mismo tiempo, todos se forman al mismo tiempo para entrar y salir de recreo. Me explico, una estandarización. Tiene que es muchos puntos en común con la industria, en efecto. La así fábrica. Es, que es cuando aparece, ¿no? Y es precisamente para eso. Vamos a industrializar. Pero entonces, ¿de qué se trata de desescolarizar? Sacar a los niños entonces de este tipo de instituciones donde los encierran tantas horas al día y hacer algo como homeschooling. Mira, o dejarlos ahí en la naturaleza. Así empieza mucha gente y eso es lo que piensa de la desescolarización. En realidad yo siempre digo que no hay que pensar que hay que demonizar la escuela. La escuela en realidad también sirve como un piso firme. Sí creo y soy firmemente protectora de la escuela pública. Creo que los gobiernos tienen la obligación de ponerle un piso firme a todos los ciudadanos y que a partir de eso, cada ciudadano y cada individuo, dependiendo de sus necesidades económicas, de sus objetivos, del contexto familiar, pueda elegir por qué camino. Lo que sucede con muchos gobiernos es que lo único que existe es la escolarización formal y obligatoria y no te permite tomar otras rutas de aprendizaje. Es decir, se cree que la escuela es la única formadora para la vida y quienes no desean hacerlo así, quieren desconfinar, que no es necesariamente desescolarizar a sus hijos, quienes quieren desconfinar a sus hijos de una institución formal en donde hay primero de primaria, día 1, matemáticas 1, suma y resta. ¿No? Y desconfinar también de ese espacio cerrado. Es correcto, de ese espacio cerrado, sacarlos. Entonces, quienes quieren hacerlo no necesariamente están protegidos legalmente para hacerlo. ¿Me explico? No hay un camino legal en donde formalmente tú puedes decir, yo voy a tomar este camino de aprendizaje y voy a poder tener mi certificación sin tener miedo de estarme escondiendo ni nada. En México es posible, hay lagunas legales, pero en países como Francia y en Alemania o Países Bajos, etcétera, no existe esta posibilidad. Entonces, esa es un poco la rebeldía. Qué bueno que existan las escuelas. Siempre digo que se convierten en un bálsamo para muchos niños, ¿no? Que no tienen la capacidad de ser bien alimentados intelectual o físicamente, entonces existen las escuelas. Pero para quienes quieren buscar algo más, debería de estar esa solución y no siempre se permite, ¿no? Qué tristeza es cuando los niños van a la escuela porque les dan de comer, ¿no? Es muy triste, pero existe. Pero existe. Y lo he visto en muchos países. Vamos a irnos a una pausa. Antes de ello, quisiera informar al público que además tú tienes experiencia en desescolarización porque pasaste por ese proceso. No solo tu madre fue desescolarizada y tú dejaste la escuela a los 16 años, sino tus 2 hijas fueron desescolarizadas y ahora son universitarias. Entonces, bueno, vamos a volver con Mariana para que nos explique un poco más cómo se hace, qué es. ¿Sale? Volvemos después de este corte. Pues estamos de regreso con Mariana Ludmila hablando de desescolarización. Ya casi no me atrevo a preguntarles si se quedaron frente a su pantalla bien sentados y bien atentos como les enseñaron en la escuela. Todavía no acaba el programa, falta para la campana. Exacto. Te sientas, te callas y copias. Exacto, y escuchas. Y escuchas. Venga, ¿cómo se hace entonces? ¿Qué es concretamente la desescolarización? ¿Puedes contarnos un poco tu trayectoria en este sentido? Mucha gente piensa que la desescolarización es precisamente ese desconfinamiento, ¿no? Por diversas razones. No estoy de acuerdo con el sistema educativo, no estoy de acuerdo con esta escuela en específico y no tengo posibilidades de ir a otra escuela o la de mi preferencia, o hacen bullying a mis hijos, o razones hay miles. Mucha gente nómada también, ¿no? Ahora con los nómadas digitales que se están moviendo por todo el mundo. Entonces hay un desconfinamiento, o sea, niños que salen de la escuela, ya sea para entrar a otras instituciones o centros educativos más libres, ¿no?
Algunos ven Montessori más libre, otros Waldorf, o no sé, de ahí hay una tonalidad enorme. Pero eso sigue siendo escuela. Sigue siendo un centro educativo, ¿no? En donde siempre hay alguien que te vigila o que te va formando. Insisto, hay tonalidades, hay algunos que suelen ser un poquito más radicales que otros, como las escuelas democráticas, en donde es en realidad el niño el que, aún estando en un centro educativo, va tomando las decisiones, ¿no? O hay gente que, sin ir a un centro educativo, lo hace en lo hace en casa, o visitas museos, o estás viajando, no sé, modalidades hay muchas, van life, etcétera. Entonces, lo que sucede es que también hay muchas tonalidades de lo que la gente conoce como homeschooling o educación basada en casa, dirigida por los padres. Hay algunos padres que en realidad no se dedican a la educación, o sea, no se convierten en los maestros de sus hijos, sino simplemente observan y se convierten como en coaches o formadores, y aquí te cacho si te caes, pero te voy presentando las oportunidades. Algunos contratan tutores, que sería como lo más tradicional, o simplemente hay una modalidad que es un poco más radical, que la gente conoce como unschooling radical, que en donde el niño es el que va basando sus propias decisiones y va decidiendo qué es lo que quiere estudiar ese día, ¿no? Entonces, dependiendo del país o de la nacionalidad de la persona, puede aplicar a ciertos programas de gobierno. En México existe el INEA. Entonces, a través del INEA hay un proyecto llamado 1014 que ha cambiado un poco de cuando mis hijas lo hicieron ahora, pero en realidad el 1014 es entre 10 y 14 años puedes certificar tu primaria, ¿no? O si eres adulto. Pero esta certificación implica que sí tienes que adquirir los conocimientos que decidió alguien, que son los que tienes que tener en esa edad. Siempre se puede hackear el sistema. ¿Cómo? Sí. Sin embargo, como son programas hechos para adultos, aún que es 10-14, y adultos que están en zonas mucho más remotas, etcétera. Claro, son los de secundaria libre. Exactamente, prepa libre. Entonces esos contenidos son más para adultos y son más básicos. Sin embargo, sí te permite tener un certificado de primaria y de secundaria. Y la preparatoria sucede lo mismo, ¿no? O puedes entrar a una preparatoria abierta, o puedes hacer el Ceneval, o hay miles de modalidades. Entonces, hay formas de ir buscando lo que realmente quieres. ¿Quieres un papel? Hay forma de sacar el papel, pero ¿te quieres concentrar en el aprendizaje? Vamos a darles ese camino. Pero a ver, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Cómo? O sea, ok, va. Concretamente, ¿cómo lograste tú? Porque entiendo que tus hijas, una ya, de hecho, ya terminó la universidad, ¿sí entiendes? Ya está en su segunda carrera. Está en su segunda carrera. O sea, sí entraron al final, decidieron estudiar, correcto, ya más grandes, en una institución. Así es. Que ya no es una escuela, es una universidad. Así que es. hay ciertas similitudes y no, a veces se llaman también escuelas. ¿Cómo le hiciste tú y qué tan difícil fue? Mira, yo soy docente. Pero no todo el mundo es docente. Y ese es un problema, porque todo el mundo te dice, bueno, pero por ser docente tú ya sabías cómo hacerlo. No, en realidad es un problema porque traes un chip totalmente escolarizador. Es decir, cuando mis hijas salen de la escuela, lo primero que hago es evidentemente preocuparme por si iban a tener honores a la bandera o no, cuántas horas iban a estar sentadas, la disciplina más escolarizada. Entonces, siendo docentes o no, normalmente los homeschoolers lo que hacen cuando inician es poner en una habitación de su casa el saloncito, el escritorio, el pizarrón, me convierto en la Miss de 9 a 1, te sientas, te callas y copias. Y empiezas a replicar todos esos patrones de la escuela que necesariamente criticas o por los que sacaste a tus hijos de la escuela. Poco a poco te vas dando cuenta que en realidad puedes ir obviando algunas cosas, incluso contenidos, ¿no? Muchos compramos currículums y entonces los vamos siguiendo al pie de la letra, y si tienes un poquito más de cuestionamiento o de pensamiento crítico, puedes decir, ¿por qué estamos viendo esto si en realidad esto ya se lo saben? No hay necesidad de pasar por un ABC, ¿no? Claro, además los niños no son recipientes vacíos, ya tienen muchos absolutamente, ¿no? Y hay libros que son tan obvios como a los 6 años te sientas y circula y rellena y di que es verde, 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 ¿no? ¿Para qué le quiero enseñar que esto es verde, verde si sale al patio y me puede señalar las cosas verdes? Bueno, en fin. Entonces, empezamos a cuestionar, a saltarnos algunas materias, y poco a poco yo también fui desescolarizando la mente.
¿Qué quiere decir esto? Fui rompiendo las creencias tradicionales de la educación tradicional formal. Uno, no es necesario estar en un espacio entre 4 paredes para que los niños aprendan. 2, no necesariamente alguien te tiene que enseñar para que tú aprendas, ¿no? El aprendizaje es una cosa, pero la eso también es otra. Hay ideas como la de Montessori, o sea, también hay esta, me supongo que también te inspira, si la gente se inspira un poco de estas también pedagogías. Es correcto, sí. Y vas tomando un poquito de una y otra. Sin embargo, llega el momento en donde te das cuenta, los niños son increíbles y ellos mismos te pueden mostrar hasta dónde están aprendiendo cuando tú no estás involucrado. Hay una pedagogía llamada Reggio Emilia, que es de la zona de Reggio Emilia en Italia, y uno de los fundadores era Loris Malaguzzi. Y Loris Malaguzzi decía, da 2 pasos atrás y observa lo que está haciendo el niño. Y al hacer eso te vas a dar cuenta de sus propios procesos de aprendizaje, porque tú tienes los tuyos y cada individuo tiene los suyos. Entonces, si ya podemos pensar en el aprendizaje sin escuela, ya entendemos más del aprendizaje. Empezamos a ver los procesos cognitivos de los niños, cómo analizan, cómo razonan, cómo procesan, cómo descubren el mundo y entonces cómo asimilan. Y cuando un día, cuando tú como mamá homeschooler dices, híjole, ¿lo estoy haciendo bien? Qué preocupación. El niño llega y te dice, ¿sabías que la jirafa bla, 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 bla? Cosas que tú no sabías y que no sabes de dónde sacó la información, ¿no? Entonces ahí es en donde empiezas a ver el aprendizaje de otra forma. No te tienes que convertir tú en el docente porque no lo sabes todo, pero sí puedes llevar al niño a museos o con tutores o con profesores especializados cuando el niño específicamente quiere aprender algo, ¿no? O sea, la idea es que el niño quiere aprender. El individuo, no es el niño. A ver, nosotros... Pero tienes razón. Yo a la fecha, mira, estaba feliz de ¿cómo? Exacto. Aprendiendo aquí contigo, esto estoy encantada. Y es cuando descubres algo y te genera una inquietud, cuando realmente empiezas a aprender y empiezas a investigar. Esto es algo que Illich llamaba las tramas de aprendizaje. Por ejemplo, puedes empezar con me gustan las flores, me gusta la margarita, y después empiezas a investigar los colores de la margarita y qué quiere decir, y la etimología te llama tanto la atención que empiezas a estudiar latín, y el latín te lleva a estudiar otra cosa, y terminas en algo que no tiene nada que ver con el origen. Estas son las tramas de aprendizaje. Entonces, ese es realmente el aprendizaje más natural y orgánico. Dime algo, hablaste de desescolarizar la mente. Por ahí también cuando estuve investigando sobre desescolarización, entendí que desescolarización también significa descolonización. Así es. La colonización mental, social, que es mucho de lo que habla Illich. Illich, cuando alguien lee a Illich en la sociedad desescolarizada, mucha gente piensa, me va a dar un ABC, un manual de cómo hacer homeschooling, ¿no? Y se encuentra con un texto absolutamente social, politizado. Eso es realmente la escolarización. Es decir, una sociedad que trae ideas absolutamente colonizadoras de diferentes partes del mundo, esté bien o mal. O sea, en este caso estamos hablando del modelo europeo. Es eurocentrista absolutamente, ¿no? Entonces, pero no solo como currículum, como programa, sino como mentalidad social. Realmente se nos imponen muchas cosas y cuando empiezas a darte cuenta de esta parte social, más allá de la institución, sino de lo social, es cuando empiezas a decolonizar la mente. Cuestionas si lo que me está diciendo el gobierno, lo que me están diciendo los medios o lo que estoy escuchando realmente me está simplemente adoctrinando y me lo estoy creyendo o soy capaz de ir más allá y cuestionar. Claro. Como en la escuela, tú no pones en duda lo que está diciendo el maestro porque es el maestro y tiene razón. Y como tú me lo dijiste, nunca puse en duda la escuela. A mí me pasó lo mismo. Cuando yo escuché sobre homeschooling, yo estaba embarazada de mi hija mayor. Y yo era docente, estaba estudiando un diplomado y cuando una maestra dijo, mi hija no va a la escuela, fue como, ¿perdón? Jamás me había cuestionado que un niño no tuviera naces, sí, creces, vas a la escuela, te reproduces, es como parte de la vida. ¿Cómo que alguien no va a la escuela? Entonces empiezas a investigar y cuestionar precisamente esas metodologías. Te hablo de una cosa un poco
quizás que raya en lo absurdo, pero fue una de las cuestiones que me surgió. Los niños en el medio rural están muy desescolarizados. Correcto. No veo que esto produzca ni ventajas, ni cambios, ni genios, o sea, están condenados a la pobreza igual que sus compañeros que se iban a la escuela y... Mira, y esto es parte de la colonización. En realidad, la sociedad como está conformada es que si tienes un papel, y de esto habla mucho Illich, si tienes un papel de primaria, ya eres mucho mejor persona de alguien que no tiene un papel de primaria. Pero si tienes uno secundaria, uno de universidad, etcétera. Entonces, aquí empieza el sentido falso del progreso o de ser mejor o más que alguien que no tiene ese papel. Ese papel realmente lo que demuestra son las horas sentado en un aula y que realmente pasaste un examen que no necesariamente te formó con aprendizaje. Ahora, si tú conversas con personas que viven en el campo, tienen un conocimiento profundo de muchas otras cosas, no necesariamente de lo escolarizado. Pero ¿quién te da un título para eso? Entonces, evidentemente, la parte social es que estamos formados para ganar dinero siempre y cuando pasemos por esta estructura escolarizada. Claro. ¿No? Entonces, no le van a dar mucha voz, ni voto, ni ojos a gente que no se ha formado y no tiene un título. De acuerdo. Es mucho más difícil si no naces en un medio más pudiente, estar desescolarizado y llegar a algo, mientras que sí tienes algunas ventajas. Y es una cosa es la sabiduría y otra cosa es la educación tradicional, formal, ¿no? Mucha gente de campo tiene muchísima sabiduría y además a lo que le damos valor en este mundo capitalista en este momento es a todo lo industrializado, a lo que tiene que ver con el dinero, no necesariamente a cosmogonías, a la agricultura, a los conocimientos tradicionales. Por supuesto. Híjole, qué horrible que ya se nos acabó el programa. Tengo tantas ganas de saber, muchísimas cosas más. Pero bueno, yo voy a decir ahorita al auditorio que yo tenía dudas yo tenía el argumento de la socialización en la escuela, ¿no? Que qué pasa con los niños que no van a la escuela y no socializan con sus coetáneos. Tenía muchas dudas con qué tan revolucionario es desescolarizar, etcétera, etcétera, pero lo que quiero decir es que hay bastantes respuestas en el sitio desescolarizados.com. Ahí encontré un muy buen argumento sobre, un contraargumentos a muchos de los argumentos que opondríamos naturalmente. Entonces, a quien le haya interesado esto, no lo podemos platicar aquí, pero existe este sitio donde creo que has juntado muchísimo material para esto. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes. No sé si les resultó como a mí un poco un shock, ¿no? Una especie de choque cuando ibas en la autopista y no el hecho de que me dijeran, ¿cómo? ¿No? Pero podríamos funcionar sin escuelas, cuando yo lo que pensaba es que había que mejorar las escuelas. Entonces, bueno, pues echemos un ojo a eso y nos vemos la próxima. Gracias. A ti también te vemos la próxima. Hasta luego.